debate, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Pero tiene una gravedad institucional que si nosotros no lo planteamos en este marco, que significa que la máxima autoridad, en cualquier sistema democrático que existen división de poderes, hay un poder que es el Poder Judicial, que es su máxima autoridad, de la Corte Suprema. La Corte Suprema toma una determinación y la vicepresidenta, y hay que decirlo con las letras que corresponde, para que no andemos con vuelta ni con discurso alambicado, le tiene pánico a la justicia. Y yo la entiendo, Cristina, soy abogado penalista hace 35 años. Tiene 50 causas en la Corte Suprema. Claro, el que está viendo La Nación Más, que en Córdoba, Paulino, en Córdoba, los negros me decían esta mañana en el aeropuerto, juez, ¿y qué carajo es eso en Consejo de la Magistratura? Nosotros estamos cagados de hambre, hemos perdido el laburo. Inchequeable, ¿no? Que los negros le digan eso a Luis Juez, ¿no? Pero bueno, el juez hace el eterno juego de utilizar incluso falacia, porque nunca ejerció la abogacía. Si vivió del Estado Luis Juez desde hace tiempos inmemoriales, nunca ejerció la abogacía. Pero bueno, siente que es la víctima de una maniobra política que cuando la hacía Cambiemos era celebrada como mirá lo que somos nosotros, somos piola, se la hicimos al kirchnerismo. Ahora cuando la hizo Cristina, la misma maniobra, es el demonio que está buscando impunidad. Lo cierto es que una simple determinación, o no tan simple, pero tomada por la vicepresidenta y titular del Senado de la Nación, de dividir el bloque oficialista, que por otra parte tiene la alianza gobernante, su profunda división, ya saben, no se lo tengo que repetir, le permitió retener para sí un integrante del Consejo de la Magistratura. Un Consejo de la Magistratura que ahora forma parte de la disputa, pero que en realidad ha defeccionado en los últimos años como organismo en su funcionamiento, porque no sirve para las funciones que está creado. De elegir a los jueces más probos y sancionar a los que se equivocan. Bueno, este escenario político parece haber dado vuelta a la taba, como decimos en el campo, de un día para otro, en la agenda política que era impuesta por la oposición, y en una semana ese viento parece haber cambiado. Pero se lo vamos a preguntar a un analista politólogo, magíster en Relaciones Internacionales, Gonzalo Fiore-Viane, que está en línea con nuestro programa, junto a Nicolás Chetán. Guillermo Jeremías los saluda. Gonzalo, un gusto, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Guillermo, Nicolás? El gusto es mío, un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia de Río Cuarto. Bueno, ¿qué lectura hace de este escenario político? ¿Hay algo de lo que dice el juez que es cierto, que pareciera estar este debate desconectado de la necesidad de la sociedad, aunque hay un vaso comunicante muy importante? Si no tenemos calidad de justicia, tarde o temprano los ciudadanos de a pie lo terminamos pagando. ¿Qué lectura hace del escenario, doctor? Bien, bueno, muy interesante. Yo te venía escuchando, también escuchaba el audio de juez, como bien decía, absolutamente inchequeable, absolutamente incomprobable que le hayan preguntado esto. Sí, es cierto que pareciera un debate que es completamente ajeno a las preocupaciones hoy de los argentinos de a pie, ¿no? Eso me parece que está bastante claro, que es un debate más palaciego, más de la política, de la clase política propiamente dicha, que de los argentinos de pie. Y claramente hoy en general estamos preocupados por otra serie de cuestiones que afectan más la vida diaria del ciudadano, la vida diaria del pueblo argentino. Más allá de eso, me parece que es un movimiento político interesante, no es novedoso, ya Cambiemos lo había hecho en 2018, 2017, había hecho movidas similares. Sí, nadie le puede decir a Cristina que la división que se hace en el Congreso no responde a una división real dentro del bloque gobernante, dentro del Frente de Todos, porque hace meses que la misma oposición viene agitando y viene afirmando que hay internas insalvables en el gobierno, que el gobierno funciona por las internas, que Cristina y Alberto representan a sectores diferentes. Entonces, muy inteligentemente, la vicepresidenta aprovecha esta situación para poder tener un asiento más en el Consejo
en el Consejo de la Magistratura, y no es algo que vaya ajeno a la realidad. Nadie le puede decir que es una división absolutamente artificial del bloque, si bien uno ve que sectores más cristinistas quedaron dentro del bloque presidido por Mayans, senadores más cristinistas ligados a la Cámpora quedaron dentro del bloque presidido por Mayans. Seguramente, por supuesto, esto responde a una estrategia política, pero tiene asidero con la realidad lo que hizo Cristina, y es algo que la oposición viene afirmando en los últimos meses. Ahora es cuanto menos hipócrita decir que es una división artificial y convocar una marcha como el sábado para hablar de incluso decisión ilegal, cuando, bueno, por supuesto eso no se sostiene de ninguna manera. Sí, en coincidencia con una movilización del campo que tiene un fundamento más político que económico, ¿no? Porque el campo le está yendo de manera excepcional con el aumento de los precios de los commodities por lo que está sucediendo con la guerra. Quería preguntarle respecto de esta situación, que este movimiento político de la vicepresidenta, pero no remueve el problema de fondo, ¿no? Que es la tensión con la Corte. Creo que el senador Parrilli fue el que dijo en las últimas horas que como en su momento hubo una Corte menemista, ahora hay una Corte macrista. Ese obstáculo no está removido. Para nada, y como bien decías antes, hoy el Consejo de la Magistratura es un órgano absolutamente fallido, podríamos decir, porque justamente no está cumpliendo con lo que debería cumplir de acuerdo a su definición, a su definición legal. Entonces es un órgano que no funciona, que es fallido, que no está removiendo, no está ni haciendo juicio político a jueces que merecen ser removidos, ni está nombrando jueces probos, no está haciendo lo que debería hacer, y a su vez el problema con la Corte Suprema también se mantiene, una Corte Suprema que se encuentra prácticamente paralizada, en una situación ahí bastante también de un funcionamiento bastante fallido, podríamos decir. Acá no sé si hablar tanto de corte macrista como fue la infame Corte de los 90, pero sí hay acá una situación que claramente también juega políticamente la Corte Suprema, ¿no? Claramente juega políticamente, y siempre para un solo lado en los últimos años, además de que no se ha resuelto la situación de que Rosengren y Rosati fueron nombrados por decreto, ¿no? Entonces eso también es algo que sigue patente. Y desde el punto político, digamos, esto, bueno, se va a terminar resolviendo para un lado, para el otro, hay que ver si hay una presentación judicial, hay que ver cómo termina fallando la justicia, pero digo, más allá de esta cuestión, digamos, ¿cree que el oficialismo va a salir fortalecido por esta disputa y va a lograr de alguna manera reunificarse después de las divisiones que se han generado? Bueno, creo que por un lado el oficialismo ha logrado recuperar iniciativa política, que es algo que no tenía, claramente, es algo que se le venía echando en cara, que le faltaba iniciativa política, le faltaba lograr imponer una agenda, una narrativa. Por supuesto, esto es apenas un hecho que, como decíamos, tampoco preocupa a los argentinos de a pie, no es algo que esté en la discusión permanente. Cuando uno va a cualquier bar de cualquier ciudad no se está hablando del Consejo de la Magistratura, esto está claro, pero sí le sirve al gobierno recuperar agenda, recuperar iniciativa política en los medios y imponer de alguna manera, empezar a imponer alguna narrativa. En ese sentido, sí lo está fortaleciendo al gobierno en un contexto donde venía claramente debilitado justamente por eso, ¿no? Por falta de proyectos propios, por falta de iniciativa, por todas las divisiones internas. Pero esta semana se dieron dos hechos muy importantes en ese sentido que vuelven a poner al gobierno en la centralidad de la arena política, que por un lado es esto, lo de la división del bloque en senadores, y por otro lado es el proyecto de Martín Guzmán para grabar la renta inesperada, ¿no? Son dos proyectos que son dos hechos, en realidad, que han puesto el gobierno nuevamente en la centralidad de la política. Sí, que ha denudado también como partido de la oposición van a hacer siempre lo contrario que haga el gobierno nacional, incluso dejando de pensar en los intereses de las mayorías, porque acá, con este proyecto de la renta extraordinaria, lo que
se ha dicho hasta el cansancio que va a un universo de una decena, una veintena de empresas que son las que se han beneficiado, agroexportadoras, y la oposición en su mayoría, incluido el gobierno provincial, está defendiendo los intereses de esos grandes grupos concentrados, que son los que más plata han ganado en los últimos tiempos. Por lo menos deja claras las reglas del juego, ¿no? Sí, totalmente. Y este proyecto efectivamente sí impactaría en la vida diaria de los argentinos que están en el decil más bajo hoy de ingresos económicos, y afectaría las ganancias, como bien decís, de un puñado de empresas, un puñado de sectores que realmente vienen teniendo ganancias absolutamente extraordinarias. El concepto de renta inesperada, además, no es algo que haya inventado Alberto Fernández, ni Cristina Kirchner, ni Martín Guzmán. Es un concepto que se viene utilizando en el mundo, que en Europa se está hablando, que el mismo Fondo Monetario Internacional pidió grabarla. Es decir, no es una idea que no tenga sustento teórico, sustento económico real atrás. Está claro que producto de la guerra y todo lo que está sucediendo en Europa, algunas empresas y algunos sectores han tenido ingresos completamente excepcionales, y en un contexto de crisis inflacionaria, no solo producto de la propia inercia inflacionaria argentina, sino también de la crisis internacional. El mundo está viviendo el contexto inflacionario más alto de los últimos 40 años, y todos los pronósticos indican que esto se va a profundizar. Hay escasez de productos en Europa. Es decir, acá estamos hablando de un contexto internacional extremadamente complicado y complejo, y justamente en este escenario es donde el gobierno está intentando de alguna manera mitigar esta situación para los sectores que más sufren y que más perjudicados se ven por esta situación. Entonces queda claro cuáles son los intereses de un lado y del otro, cuando la oposición, sin ni siquiera conocer el proyecto, dice: todavía no conocemos el proyecto, pero nos vamos a oponer. Inclusive, como bien decía, el gobierno de Córdoba también, ya los senadores, los diputados, el bloque de Córdoba también ha asegurado que se va a oponer, sin siquiera conocer el proyecto. Entonces queda claro, por lo menos, a qué intereses económicos se representan de cada lado de la política. Finalmente, Gonzalo, en este escenario da la impresión que cada uno también está pensando, Cristina, Alberto, de hecho a Alberto se le está demandando desde el propio gobierno y de otros sectores que él prácticamente no ha hablado del problema con la Corte, no ha mencionado palabra, no ha dicho nada. Lo ha hecho su ministro de Justicia, el viceministro, y la que ha accionado básicamente para evitar en este escenario que la Corte consolide su poder plenamente ha sido la vicepresidenta. Pero también en Córdoba, digo, el rol de Luis Juez, que quería sentarse en el Consejo de la Magistratura y es uno de los grandes derrotados. ¿Esto puede tener efecto futuro electoral o estamos muy lejos? No, creo que todavía falta mucho para las elecciones. En Argentina un año es una eternidad, falta más de un año para las primarias, cerca de un año para la inscripción de las listas. Creo que falta mucho todavía. Sí creo que más allá de todas las divisiones y las discusiones internas y las diferencias que existen, esos reales han sido reconocidas por los mismos miembros de la coalición gobernante. Yo sí creo que el Frente de Todos, o como sea que se llame el año que viene esta marca electoral, va a haber unidad. Yo creo que el peronismo en general, el campo nacional, popular, progresista en general, va a tener unidad más allá de estas disputas, y se viene viendo en las últimas semanas. Yo creo que la jugada misma de Cristina en el Senado, por más que haya sido dividir el bloque en base a las disputas que ya efectivamente existen, yo creo que se podría interpretar también como una señal de, bueno, hay un plan político acá, claramente, no va a haber ruptura dentro del frente, hay un plan político coordinado de alguna manera. Las declaraciones de Alberto ayer diciendo que hay efectivamente 2023, yo creo que todavía está todo por verse, por supuesto, todo por jugarse, todo por disputarse, pero el gobierno va a tener unidad, y también aprovechando un poco
la interna de la que pocos están hablando, porque todos están hablando de la interna del gobierno, pero también en interna fuerte y concreta en la oposición, ¿no? Más efectivamente en Juntos por el Cambio. Entonces yo creo que está más complicado en ese sentido las divisiones internas y las discusiones dentro de Juntos por el Cambio que dentro del mismo Frente de Todos. Sí, la diferencia es que el Frente de Todos gobierna y tiene que consolidar una estrategia, porque si no los resultados pierden eficacia de lo que tiene que adoptar. El análisis de Gonzalo Fiore Viani. Finalmente quiero preguntarle, ya casi más a título personal, porque he visto en sus redes que ha calificado, si no como el peor, uno de los peores políticos de la Argentina, Luis Juez. ¿Por qué lo considera así? En general creo que Juez justamente es un político demagogo, populista en el peor sentido de la palabra, de la acepción. Nunca se le han escuchado propuestas concretas. Cuando fue intendente de la ciudad de Córdoba, ciudad donde yo vivo hace ya muchos años, dejó mucho que desear, dejó una situación muy complicada para quien lo sucedió después. Es decir, históricamente no ha demostrado nada más que denuncias permanentes a distintos sectores de la política, ya sea de la política cordobesa, con sectores con los cuales yo no tengo ninguna simpatía, o inclusive también con políticos nacionales. Sin embargo, él lo único que ha hecho es denunciar permanentemente, no ha demostrado proyectos. A mí, en lo personal, esto es una postura absolutamente personal, no me gusta la política de la denuncia y la judicialización permanente. Me gusta la política de los proyectos, de la discusión, de pensar justamente modelos de provincia, de ciudad o de país, ¿no? Entonces, por eso creo que el Juez no califica como dirigente político de peso, o por lo menos dirigente político que a mí me interese, más allá de, por supuesto, su éxito electoral en Córdoba, que eso es innegable, sobre todo en las últimas elecciones. Gonzalo, muchísimas gracias por su análisis, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo, hasta la próxima. Gonzalo Fiore Viani, analista, magíster en Relaciones Internacionales, el escenario político. En este programa hablamos de política, sí, hablamos de política, todas las mañanas. Hay que hablar de política. Así son las cosas.